señor presidente del FOREC, yo quiero que usted nos dé también como una visión de lo posible con base en lo vivido, y es ¿qué tanto se mete el presidente, o se metió en su momento el presidente Pastrana en el FOREC? ¿Qué tanto podía un gobernador de alguno de los departamentos afectados o un alcalde alzar la mano y decir, mire, es que yo pienso esto o lo otro, o un o un diputado, o un senador, o un representante de la Cámara? ¿Qué tanto se logró separar de la política la gestión del FOREC? Son dos cosas distintas. El papel del presidente es fundamental. Por eso las leyes posteriores al 99 siempre centralizaron la responsabilidad de la atención y mitigación de riesgo de desastre en la Presidencia de la República. Esa es una recomendación internacional que yo creo que es válida, porque en el presidente radica la unidad nacional, se concentra la autoridad, se concentra la ordenación del gasto, se concentra la capacidad de auditar, se concentra la comunicación. Entonces el presidente Pastrana hizo esos oficios todos a la perfección. Yo recuerdo que él, cuando me llamó un día y me dijo, bueno, ya se fueron 60 toneladas de alimentos para Armenia, ¿eso para cuánto dura? Le dije, presidente, hasta mañana. Mañana hay que mandar otros 60. Le dije, ¿cómo así? Le dije, sí, así es. Apenas estén funcionando estos albergues temporales, tenemos que atender una ciudad de 50,000 habitantes todos los días. Eso significa que usted tiene que tener un mecanismo que camine a un ritmo distinto de los políticos que están interesados en las elecciones próximas. Y eso también se parece al del 99. Nos tocaron las elecciones locales, lo cual significa un ánimo de algunos políticos, absolutamente no de todos, pero sí de algunos, de poderle meter mano a esos recursos, claro, para tener efectos electorales. Y eso va a pasar también esta vez. Claro. Hay otra cosa que le quería preguntar. Como se dice, esto es una estructura que de alguna manera hay que añadir a las estructuras de gobierno. Y ahí viene siempre la discusión de la burocracia y todo demás. Esa estructura que ustedes manejaron, ¿cómo estaba conformada? ¿Cuántas personas? ¿Cómo se financiaba? Porque eso es una bienita, gente hay que pagarle y todo lo demás. Para que sea funcional y que tenga la posibilidad de estructurarse de alguna manera con esa estructura burocrática que ya existe. ¿Cómo era desde el punto de vista operativo esa estructura? Sí, Félix, es muy importante eso que usted está diciendo. Se la doy con cifras. El funcionamiento del FOREC significó el 0.2% del presupuesto general de la reconstrucción. Si a usted le suma las gerencias locales, las gerencias zonales y el servicio de la deuda, eso se le sube al 6%. 6% fue lo que costó administrativamente administrar $1,000 millones. Eso es el punto de referencia. Háganlo mejor, bájenlo a 5 y eso se puede hacer. Entonces, eso es una primera cosa. Lo segundo es que la capacidad que usted tiene de ingresar al gobierno para pedir, decidir, ordenar, depende de muchos factores. El primero, la cercanía con el presidente de la República. El presidente tiene que tener en esta reconstrucción una persona cercana, a la que le crea, a la que le oiga, que el presidente acate las recomendaciones que esa persona le dé, que el presidente se meta a llamar al ministro de Hacienda a decirle tiene que girar la plata. Es que no hay, presidente, pues la tiene que girar. ¿Sabe qué hicimos? Y Jaime Arrubla, que es una persona que no se recuerda con frecuencia en esto de la reconstrucción, fue el que me ayudó a inventar esa fórmula. Dijimos que el funcionario público que no atendiera las recomendaciones del FOREC en materia fiscal estaba incurriendo en una falta disciplinaria que sería compulsadas copias a la Procuraduría General de la Nación. Era la única manera de que rápidamente, cuando usted necesita una plata para atender un albergue temporal hoy, no mañana, sino hoy, en la Dirección General de Presupuestos le pudieran girar la plata a usted de la tesorería. Si no, eso se demora 3 meses. Y dentro de 3 meses ya hay un enredo político, administrativo, local, fiscal, etc. Eso tiene que ser con celeridad y autoridad, siempre cerca a la gente. Doctor Villegas, usted pasó por el ladito de un tema que no es menor,
es que aquí el presidente de la Espriella llega al gobierno con un plan en la cabeza, con su ministro de Hacienda, con su nuevo jefe de planeación, para enfrentar una crisis fiscal poderosa, un roto, un tema tributario complicadísimo que hay que resolver, y se encuentra con este nuevo problema. Y usted dice, óigame, en el 99 teníamos un lío mayor, pero era un lío además mundial. Si usted compara los dos escenarios, ¿cuál era peor, el del 99 o el de hoy para Colombia? Por razones distintas, era peor el del 99. Lo que pasa es que las de hoy son más acuciantes por la manera como se generó el problema fiscal en los últimos 4 años. La del 99 tenía una raíz en el gobierno anterior al de Pastrana, pero tenía un contexto mundial también muy apretado y muy complicado. En esta lo que hubo fue un exceso de gasto supino, irresponsable, que era la primera cosa que había que hacer al llegar al gobierno, tapar ese hueco. Pues a ese hueco se le suma 1.5 del PIB para financiar, que es la tragedia que sucedió el pasado lunes. Y eso hay que financiarlo. La respuesta no puede ser, no hay plata. Tiene que aparecer, si no, usted tiene un problema muchísimo más grave que el que tenía antes del temblor. Entonces, es una, como decía su colega Juan Gozaín, se vuelve impajaritable la financiación de este tipo de emergencias, Julio. Es que grata conversación. Lamentablemente usted pues está en otras cosas hoy y en las más importantes de su vida, que son los nietos, porque en otro momento seguramente usted sería requerido a prestar este servicio cívico, militar, social, de repetir la hazaña del 99. Hay una anécdota, pero no la recuerdo bien. Manuel Santiago Mejía, quien es una de las voces más importantes del empresariado antioqueño, a propósito de esa operación Salvamento del 99, decía que inclusive a él le costó su libertad. ¿Usted recuerda por qué él decía eso? Pues clarísimo. Es que llega un momento en la discusión de la planeación de la reconstrucción en que usted tiene que empezar a pensar en cuáles son las fuentes de empleo que debe empezar a financiar, a apoyar, a abrir para poder paliar lo que ha pasado en los albergues temporales, mientras se hacen las casas, los barrios, las infraestructuras. Entonces, una de las cosas que había que reconstruir rápidamente era el Parque del Café. El Parque del Café, que tenía pues una generación de empleo muy alta y una generación de ingresos para el Quindío y para todo el eje cafetero, que era fundamental. Entonces se decidió una financiación para la reapertura del eje del Parque Nacional del Café, propiedad del Fondo Nacional del Café. Y eso generó en los políticos que no le habían podido meter la mano al FOREC la oportunidad de vengarse de la Junta del FOREC, y metieron a la Guandoca, a Manuel Santiago, al alcalde de Armenia y a Diego Arango Mora, que acaba de publicar su libro con gran éxito, recordando lo que era esa anécdota. Meter en la cárcel de la Estrella a Manuel Santiago en el 99, siendo una persona tan cercana, bueno, a usted, a la Junta Directiva del FOREC y al propio presidente Pastrana. Bueno, el padre Manuel Santiago en el 99 estaba vivo, que era el gran líder de Antioquia, ¿no? Don Santiago Mejía fue el que más se entristeció con eso después de mí, porque yo tuve realmente la sensación de que la venganza provenía de la incapacidad de muchos políticos corruptos de no haberle podido meter la mano a esa plata del FOREC. Les dio inmensa frustración, inmensa rabia, inclusive hasta una fiesta se supo que hicieron cuando metieron a estas 3 personas injustamente a la cárcel. Esos son los riesgos de esta clase de reconstrucción. Por más transparente que sea usted, siempre habrá alguien que se frustre por no haber podido participar ilegalmente en una reconstrucción y toma esa clase de actitudes. Afortunadamente, pues, para estos 3 caballeros, eso se enderezó muy rápidamente y hoy a ellos 3 no tiene el país sino reconocimientos para darles y agradecimientos.